días, hermanos y hermanas. Estamos muy agradecidos del Señor que nos da una nueva oportunidad de estudiar su palabra. Seguimos en este estudio de enfrentando las batallas espirituales. El día de hoy nos vamos a enfocar estrictamente a analizar los propósitos de Dios en esas batallas, ¿verdad? Y vamos a encomendar la clase al Señor y ponerle en sus manos como una oración. Acompáñenme. Bendito Señor, Padre nuestro, te damos gracias en este día por todas las bendiciones recibidas en ti, Señor. Tú eres el Dios que provee para nuestra salvación, provee para nuestro sustento, provee, Señor, para nuestras necesidades emocionales. Señor, gracias porque tú eres el que restauras, eres el Dios de misericordia, el Dios de gracia, el Dios de amor, Señor. Y en esta mañana nos ponemos en tus manos para que tú nos enseñes, nos abras los ojos a tus verdades, Señor, limpies nuestro corazón, cambies nuestras vidas para que reflejemos más de ti, Señor. Bendice este tiempo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. En esta mañana vamos a nuestro versículo lema, es una porción de la oración que el Señor nos dejó como modelo. Y está en Mateo capítulo 6, desde el versículo 9 y 10. Esta es la porción que vamos a dejar como versículo de memorización. Dice, vosotros pues oraréis así. Eso dijo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Más adelantito en la clase vamos a entender por qué hemos escogido este versículo para que sea nuestro versículo lema, o como también lo llamamos el tesoro de hoy. La semana pasada hablamos de la soberanía del Señor y su autoridad sobre el enemigo, ¿verdad? Sabemos que la soberanía, el control de Dios abarca las esferas espirituales y el enemigo no nos puede molestar sin antes haber recibido permiso de parte del Señor, lo que nos indica que si Dios lo permite, tiene en mente un fin o un resultado mucho mejor para nosotros. Lo importante es que el Señor pelea por nosotros. Él personalmente nunca manda nada malo a nuestro camino, pero lo permite. Estudiamos la semana pasada que hay dos campos de pensamiento. Hay gente que cree que los problemas, las batallas espirituales son casuales. Vienen porque al enemigo se le antoja molestar y oprimir y estorbar, y que no hay ningún propósito ni objetivo en ese ataque. Por otro lado, hay los que creen que Satanás tiene límites, que tiene que pedir permiso al Señor para molestar, y por lo tanto si el Señor se lo concede es porque Dios tiene un fin, un resultado, un propósito específico a través de esa prueba. Tiene una meta por la cual permite esta situación. Vimos que hablando de las escrituras en Romanos 8:28, que es un verso muy conocido, ahorita lo vamos a leer más adelantito, pero que todas las cosas cooperan para que el propósito de Dios se cumpla, ¿verdad? El Señor nunca va a contradecir su carácter perfecto de santidad, de amor, de justicia, de verdad y de misericordia. Va a permitir las cosas, pero Él no las manda, ¿verdad? Dice las Escrituras, como dice aquí en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. El enemigo se aprovecha, ve nuestras debilidades y obviamente fomenta que nosotros demos rienda suelta a nuestra inclinación pecaminosa, ¿verdad? Ahora, el libro de Santiago mismo en el versículo 17, ahí en el capítulo 1, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo hermoso y perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Dios recibimos lo bueno,
¿verdad? Cualquier regalo, cualquier bendición viene de Dios, ¿verdad? Eso es importante aclarar. No, Dios no nos manda el mal, Él lo permite porque va a aprovecharse de esa situación para enseñarnos algo y cumplir un propósito específico en nuestras vidas. Como decíamos en el libro de Romanos 8:28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad? Dios no manda lo malo, como hemos dicho, pero hace que todas las cosas cooperen para que su voluntad se cumpla en nosotros. Dios es tan perfecto que aún de lo malo puede sacar cosas buenas. Esa es una realidad incomprensible para nosotros. Cómo de una situación, cómo de una desgracia, cómo de un dolor, Dios, ¿cómo puedes hacer de las cenizas algo hermoso, verdad? La palabra ayudan a bien, que explicábamos la semana pasada, es una palabra griega de la cual se deriva una palabra que nosotros decimos sinergia. Sinergia son dos elementos juntándose, trabajando juntos para un beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, hablábamos de la sal. La sal está compuesta por dos elementos, ¿verdad? El sodio, ¿verdad? Y el calcio, que separados por sí solos son dañinos en un sentido. Pero al juntarse, producen algo beneficioso, algo productivo, ¿verdad? La sal preserva, la sal evita la contaminación, la sal puede prevenir enfermedades. Por eso lo usaban en la antigüedad para ponerla sobre las carnes, sobre los pescados, para evitar la corrupción, evitar la descomposición. La sal preserva, tiene cualidades beneficiosas cuando ya están juntos estos dos elementos. Y la idea es de esta sinergia, es de que Dios usa las cosas para que cooperen para nuestro bien. Si la vemos por separado, vamos a analizar, que este problema es una desgracia, esta situación es algo desastroso, pero cuando vemos a Dios usando las circunstancias, se produce algo beneficioso para nuestras vidas. El libro de Deuteronomio 23:5 dice: y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Verdad? Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, ¿verdad? Eso es una promesa, una realidad muy hermosa, ¿verdad? Que no importa qué circunstancia el enemigo lo tiene para mal, el Señor la va a voltear para nuestro bien. Por eso decíamos la semana pasada que el enemigo es el ser más frustrado del universo, porque él dice: ¡ay, ya los destruí! Y el Señor voltea y hace una gran bendición para nosotros. Él se burla y dice: mira que lo estoy pisoteando, lo estoy amargando. Pero el Señor está volteando las situaciones para levantar a sus hijos, para fortalecer a sus amados, como dice aquí. Y el Señor convierte esas maldiciones, esas malas intenciones del enemigo en bendiciones, porque el Señor Jehová, Dios, nos ama, ¿verdad? Y es una gran promesa. Esta verdad de la soberanía de Dios en todo, incluyendo las guerras espirituales, nos confirma que Dios tiene un propósito superior para nosotros en las pruebas. No son ataques casuales y nos permite descansar en la confianza que Él está en control y anhela bendición para nuestras vidas. Ese enfoque, si uno analiza las cosas como hay una meta, un propósito de Dios en mi vida en esta circunstancia, nos lleva a analizar las situaciones de una manera diferente. Ya no nos vamos a enfocar en Satanás, porque hay gente que dice: ay, esta prueba, y yo me enfoco y reprendo a Satanás y esto. No, porque ahora entiendo que Dios tiene un propósito, me voy a enfocar en Él, en Dios, para ver qué propósitos tiene Él en mi vida, qué me quiere enseñar, qué bendición me quiere traer, ¿verdad? Ya no me voy a enfocar en mí, ay, tengo que ser fuerte para resistir esto. No, me voy a enfocar en Dios, que me va a enseñar
un propósito específico en mi vida, ¿verdad? Trae mucha bendición ese cambio de perspectiva, ¿verdad? Nos trae confianza que el Señor está en control y anhela bendición para nuestras vidas. Bueno, hemos hablado de propósitos superiores, de un fin o un resultado mejor, o a veces hablamos de conforme a su propósito, como dice el versículo. Pero ¿qué metas o propósitos puede tener Dios para nosotros en una prueba o batalla espiritual? Hoy vamos a hablar de 4 metas, así para que cada vez que nos encontremos en una prueba, la veamos bajo este lente. Estas metas tiene Dios en mi vida, ¿verdad? Las voy a analizar bajo la luz de estas 4 resultados que Dios quiere tener en la prueba, en nuestras vidas por la prueba. Los 4 propósitos de Dios en las batallas espirituales, el número 1 puede ser revelarnos su voluntad, el número 2, revelarnos su gloria, el número 3, expandir su reino, ¿verdad? Y el número 4, conformarnos a la imagen de Jesús. Vamos a ver el número 1, revelarnos su voluntad. La guerra espiritual es un conflicto entre 2 voluntades opuestas. La voluntad de Dios y sus seguidores contra Satanás, contra la voluntad de Satanás y sus seguidores, ¿verdad? Así se dan las guerras espirituales. Va a haber un conflicto entre 2 voluntades, lo que Dios quiere para nosotros y lo que Satanás quiere para nosotros, ¿verdad? Dios siempre deseará lo que edifica. Eso es muy importante saber. Dios siempre va a querer algo que es para provecho, ya lo hemos establecido. Satanás deseará aquello que destruye, ¿verdad? Puede verse de una gama de colores muy diferentes. Siempre él va a usar tácticas, pero que van a querer destruir nuestras vidas, destruir nuestras familias, destruir nuestra relación con Dios, ¿verdad? Esa es la meta de Satanás. Dios deseará lo que es recto, puro y amable. Satanás deseará lo incorrecto, lo corrupto, lo perverso. Pervertir quiere decir corromper. Dios tiene un propósito en nuestras vidas y Satanás siempre va a querer desviarnos de ese propósito, va a querer cambiar, corromper, ¿verdad? Es pervertir la meta que Dios tiene para nosotros. Dios usa todo ataque o prueba para confirmarnos su voluntad perfecta. A través de situaciones, su Santo Espíritu nos revelará áreas donde todavía no hemos crecido y permitirá oportunidades para abrirnos los ojos a esa realidad. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Verdad? Parece como que sí, ya lo hemos explicado, pero tenemos que ahondar un poquito más. ¿Cómo se ve eso de que el Espíritu Santo permite situaciones para revelarnos la voluntad de Dios en nuestra vida de áreas de que no hemos entregado al Señor? Bueno, vamos a dar algunos ejemplos para ver si se amplía la idea. Por ejemplo, Dios permitirá pérdidas personales para que nuestro corazón delate a quien adoramos, ¿verdad? A veces se pueden perder cosas materiales o a veces se pueden perder seres queridos, ¿verdad? Y Dios está dándonos oportunidad de que nuestro corazón sea pesado, pase por un autoexamen, ¿verdad? A veces hacemos de gente o de cosas ídolos, ¿verdad? Y Dios permite que se nos quiten esas cosas a través de circunstancias para revelarnos su voluntad a nosotros, ¿verdad? A veces permitirá, por ejemplo, una ofensa para ver si hemos aprendido a perdonar, a no condenar y a orar por los demás, ¿verdad? Es una prueba. A veces viene alguien y nos ofende y nos damos cuenta que necesitamos trabajar en nuestro corazón, orar, perdonar, no guardar resentimiento, ¿verdad? No ser orgullosos, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor puede que permita situaciones familiares difíciles para fomentar un orden correcto de roles o funciones en el hogar. Dios, esposo, esposa, padres, hijos, ¿verdad? Familia. A veces los roles, las funciones están
tergiversadas por Satanás, ¿verdad? Están cambiadas, están pervertidas. Los hijos mandan a los padres no tienen autoridad, ¿verdad? Las esposas y esposos, no hay un orden divino en el hogar, y Dios va a permitir, ok, ¿quieren hacer las cosas como ustedes quieren? Y permite, ¿verdad? Vienen las pruebas, y en esas pruebas se va a revelar la voluntad de Dios para que se ordene, ¿verdad? Los propósitos que Él tenía es que se revele su voluntad, ¿verdad? Que el hombre sea cabeza, que aprenda, ¿verdad? A liderar a su hogar, ¿verdad? Que la esposa aprenda a honrar, a respetar a su esposo, que haya amor entre ellos para que se bendiga a los hijos, ¿verdad? Que haya una comunión con Dios primeramente, ¿verdad? Hay un orden que empieza a establecerse cuando vienen las situaciones, las pruebas nos hacen analizar la voluntad de Dios. Pueda que el Señor permita una enfermedad para calmarnos y hacernos una autoevaluación y meditar en cosas espirituales para hacernos dependientes de Él. ¿Cuántas veces creemos que todo lo podemos, que todo es por nosotros, ¿verdad? Y el Señor permite una enfermedad y nos calma. Solo podemos estar viendo el techo, que ya estamos en cama, no podemos movernos, ahí decimos, Señor, te necesitamos, ¿verdad? Y hacemos una evaluación. Permitirá, por ejemplo, una situación económica difícil para ver si somos agradecidos, honestos o desconfiados y autosuficientes, ¿verdad? Está revelando su voluntad a través de las situaciones. Permitirá un malentendido para ver si somos humildes, pacientes y veraces, ¿verdad? Las batallas espirituales o pruebas revelarán nuestro carácter y serán una oportunidad de revelar la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios usa lo malo para cumplir su voluntad y convertirá en bueno lo que Satanás hace para mal, ¿verdad? Acá Satanás está pensando, voy a destruir este hogar, aprovechándome de sus propias carnalidades, ¿verdad? De su orgullo. Pero el Señor está usando esa situación para trabajar en el corazón y para ir cambiando, para irnos alineando a su voluntad, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Esa sería la pregunta. Si Él nos quiere alinear a su voluntad, ¿cuál es la voluntad de Él? El libro de 1 Tesalonicenses 4, desde el versículo 1 al 11, nos da una lista que podemos decir abarca la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, Pablo está escribiendo esto y dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Esa traducción, esta es de la Reina Valera, es la única versión que usa esa palabra esposa. En la versión antigua la palabra es vaso, que cada uno sepa tener su propio vaso, y nuevas traducciones lo han interpretado como su propio cuerpo. Se puede aplicar a los dos, obviamente, si alguien está casado, ¿verdad? La esposa y él llegan a ser uno, que los dos se mantengan fuera de deseos carnales inmorales, ¿verdad? Ahora, obviamente aquí la aplicación es directa también al cuerpo, que cada uno sepa tener su propio cuerpo en honra para el Señor, en santidad y honor. Versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno, aquí sigue la voluntad de Dios para nuestra vida, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Noten que el apóstol Pablo está diciendo, si alguien engaña o agravia a su hermano, eso es parte de estar en inmundicia, ¿verdad? Dice, eso no le gusta al Señor. Versículo 8 dice, así que el que desecha esto, el que rechaza esta exhortación, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Aquí está otra voluntad del Señor. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, dice Pablo, hermanos, que abundéis en ello más y más. Versículo 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En esta porción encontramos varios propósitos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Hemos subrayado para que podamos identificarlo rápidamente. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Eso quiere decir que nos apartemos para Él. Que nos separemos para su gloria, ¿verdad? No somos como los demás, estamos propuesto en nuestro corazón agradar a Dios, honrarlo en santidad, en separación y en honor en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora usted puede que me diga, hermana, yo no soy culpable ni de adulterio ni de fornicación, y yo también le voy a decir lo mismo, yo tampoco, yo no he traicionado a mi esposo, ni me he ido con nadie. Fornicación es tener relaciones sexuales antes de casarse, y adulterio es hacerlo con otra persona cuando uno está casado. Ahora, recordemos que el Señor nos dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que si alguno si un hombre ve a una mujer con deseos lujuriosos, ya pecó con ella en su corazón. No hubo ningún acto físico, pero delante de Dios el mero hecho de haber pensado o deseado fue ofensivo, fue culpable, nos hace culpables delante del trono de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque a veces somos fáciles, esos pecados no somos culpables nosotros de eso. Pero nuestra mente, el Señor nos amonesta a que cuidemos nuestro cuerpo y vivamos en santidad y honor. Muchas veces los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no se refleja en un acto físico, pero en nuestra mente, ¿verdad? Lo que vemos en la televisión. Una sola imagen puede causar que nuestra mente divague. Una sola sugerencia, a veces no pasa nada, pero un coqueteo, se abren las puertas, ¿verdad? Una palabra de insinuación, se abren las puertas, ¿verdad? Y eso el Señor nos dice, vivan en santidad, ¿verdad? Así que no estamos exentos de decir, yo no encajo en esa exhortación. Todos, dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Que vivamos, esa es la voluntad de Dios, que cuidemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, ¿verdad? Que no agraviemos a nadie. Miren toda la lista, son como 5 cosas en esta porción pequeña de que podemos encontrar lo que Dios desea. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que seamos honestos, que no agraviemos a otros, que no engañemos a otros, ¿verdad? Miren, que procuremos tener tranquilidad en los negocios, que nos ocupemos de trabajar, ¿verdad? Miren en el libro, sigamos adelante. En el libro de Mateo 22, en el versículo 36 al 40, el Señor Jesús resume la ley. Dice, alguien le pregunta, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Verdad? Lo está tentando a ver qué dice Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento se centra en dos mandatos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a uno mismo. Podemos extraer varias verdades acerca de la voluntad de Dios para nosotros en estas 2 porciones de las Escrituras que hemos leído. Número 1, Dios desea nuestra santificación, que nos separemos, nos apartemos para Él.
que no contaminemos nuestro cuerpo, nuestro vaso con impurezas y deseos carnales. B. Dios desea que ninguno agraviemos ni engañemos en nada a nuestros hermanos. C. Dios desea que tengamos amor sincero unos a otros. D. Dios desea que tengamos tranquilidad entre nosotros. E. Dios desea que nos ocupemos en nuestros negocios y trabajemos para que nos conduzcamos honradamente y no tengamos necesidad. Para encontrar la voluntad de Dios resumida, ¿verdad? Para encontrar la voluntad resumida del Señor podemos ver cada prueba a la luz del primer mandamiento y del segundo también, ¿verdad? Si estamos en una situación, un problema, y lo analizamos, amo a Dios sobre todas las cosas, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. En esta circunstancia estoy amando a Dios y a mi prójimo como a mí mismo en este problema, ¿verdad? Satanás tiene un propósito, un deseo o voluntad opuesta a la de Dios y usará esa batalla para tratar de imponer sus criterios sobre nuestra vida. Entonces veamos cómo se vería una vida rendida a la voluntad del enemigo. Vamos a hacer lo contrario para aclarar este punto de la voluntad de Dios. ¿Cómo se va a ver alguien que sucumbe, que cae, que se rinde a la voluntad del enemigo en lugar de la voluntad de Dios que hemos hablado? Bueno, dará rienda suelta a sus pasiones desordenadas. O sea, dejará que su cuerpo se contamine, ¿verdad? Va a dar rienda suelta a ira, a enojos, a resentimientos. Eso está cayendo bajo la voluntad del enemigo en la prueba en lugar de rendirse a la voluntad de Dios. ¿Qué más? Va a guardar resentimiento, ofenderá, hablará calumnias, porque dice que nadie engañe ni agravie a su hermano. Si yo no me someto a esa voluntad de Dios, voy a engañar, voy a agraviar, voy a calumniar a mi hermano, ¿verdad? También no mostrará compasión ni comprensión, ¿verdad? Dios nos dice, ama como yo te he amado. El que sucumbe al enemigo va a no tener misericordia, va a ser, no va a tener compasión. El que cae a la voluntad del enemigo tendrá estrés y un ambiente de intranquilidad y problemas. Recuerden, el Señor dice, procurar tener tranquilidad en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. El Señor quiere paz. El enemigo quiere inquietud, estrés, descontrol, ¿verdad? Un ambiente de angustia, ¿verdad? Eso pasaría si no hacemos la voluntad del Señor en la prueba. Y por último dice, estaremos entrometidos en los asuntos de otros, andaremos en cosas deshonestas, robando, engañando y estaremos necesitados. ¿Ven? El desbalance, ¿verdad? Cuando no cumplimos la voluntad del propósito de Dios en la prueba, vamos a ir a hacer la voluntad del enemigo y el problema será peor, ¿verdad? En la situación será más gravosa. Bueno, hemos visto la voluntad de Dios en el problema, que Dios usa los problemas, las batallas espirituales para revelarnos su voluntad. Ahora, cuando estemos pasando por un problema, analicémoslo, ¿no? ¿Estoy yo rindiéndome a adorar a Dios sobre todas las cosas en este problema y a mi prójimo, tratar a mi prójimo como a mí mismo? Es un sedazo, ¿verdad? De análisis en cada circunstancia, en cada situación. Ahora, el Señor también quiere revelarnos su gloria en cada batalla, en cada problema. Ahora, ver la gloria de Dios es tener una apreciación correcta de quién Él es. Eso, cuando uno entiende quién es Dios, valoramos, vemos su gloria, vemos su poder, ¿verdad? Esto es difícil hacer sin estar cerca de Él. Esto es difícil hacer sin conocerlo o estar cerca de Dios. Otras definiciones para gloria son resplandor. Esas son las que se nos vienen a la mente cuando decimos la gloria de Dios. Pensamos en un resplandor, en un reflejo, una refulgencia o una irradiación de luz. Eso pensamos que es la gloria, y es una definición, sí, parte de lo que significa la gloria de Dios.
Pero Dios usa las batallas espirituales para que podamos tener una estimación correcta de quién Él es, ver su gloria, ¿verdad? Dios ha elegido usar las acciones de Satanás y del hombre para revelarnos su naturaleza y carácter. Uno de los acontecimientos de guerra espiritual más significativos los vemos en la cruz del Calvario. Vamos a poner ese como ejemplo. Aquí está nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo, enfrentando una batalla espiritual como nadie nunca enfrentará. Una prueba espiritual suprema sobre Jesús. Aparentemente, Satanás sale victorioso. ¿Por qué? Después de todo, logró asesinar al Hijo de Dios. Pero, ¿qué demostró esto de Dios? Vamos a ver cómo se refleja la gloria de Dios en el problema, ¿verdad? En el momento que Dios reveló la sustitución, la expiación de los pecados en Jesús, podemos entrar a su gloria, ¿verdad? Después de todo, Jesús rompió el velo que no nos dejaba entrar al lugar santísimo ni ver a Dios. Ahora llegamos a conocerlo de una manera que nunca hubiéramos logrado sin que esa prueba haya tenido lugar. No hubiésemos conocido el amor de Dios. No hubiésemos entendido la profundidad de su misericordia y su perdón, los alcances de su gracia. Nunca hubiésemos entendido la profundidad de la santidad de Dios que demandaba ser satisfecha, ya que Él de ninguna manera daría por inocente al culpable y tenía que castigar el pecado que cayó sobre los hombros del Señor. La gloria de su carácter fue revelada en el contexto de la maldad que ocurrió. O sea, si nunca Jesús se hubiese humillado y sometido a que hagas tu voluntad, el Señor le decía, si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya, que se haga tu voluntad. Si el Señor no se hubiese sometido a pasar esa prueba, nunca hubiésemos podido entender el carácter de Dios, su amor, su justicia, su misericordia, su gracia, su perdón, su perfecta santidad. Ven cómo esta situación mala que Dios permitió reveló su gloria al final, ¿verdad? Porque Jesús se sometió en obediencia a la voluntad de su Padre. Ahora, de igual manera, a veces nosotros vamos a pasar por situaciones o batallas espirituales que parecerán un calvario, pero es la única manera que Dios se va a revelar a nosotros de una manera personal, íntima, real, perfecta y poderosa. Les quiero compartir una historia de algo que me pasó a mí hace 2 semanas. Lo tienen en sus hojitas y lo pueden encontrar también en el Facebook, pero quisiera contárselas sin leer la historia, contárselas como sucedió. Muchas de ustedes saben que el Señor me da el privilegio de servir en la cárcel de mujeres una vez a la semana. Por los últimos meses he tenido la gran bendición de ir directamente al área de alta seguridad. Un área donde las presas están en constante en claustro, no pueden salir. Hay diferentes módulos, diferentes pisos en la cárcel. Los módulos que no son de alta seguridad permiten que las mujeres salgan de sus celdas y se reúnan, por ejemplo, para un estudio bíblico. A veces salen 10, 15, 30 mujeres a escuchar la palabra de Dios, las que no están en alta seguridad. Pero las que están en alta seguridad, uno solamente puede hablar con ellas de 1 a 1, ellas atrás de su celda, y las dejan salir solo 1 hora al día para bañarse, para hablar con su familia por teléfono o caminar, ¿verdad? A veces durante esa hora yo les dedico 15 minutos, le digo, no te voy a quitar mucho tiempo porque sé que solo le dan 1 hora para hacer pocas cosas, no tienen tanta libertad como las otras, que aún estando en la cárcel. Pero bueno, una de estas muchachas con las que está en alta seguridad, y están en alta seguridad 1 a 1, limitado el tiempo con ellas porque están ahí por supuestas crímenes serios, ¿verdad? La gran mayoría es por la muerte de alguien. Entonces están en esa situación. Entonces, hablando con una de las muchachas ahí, después de
darle la enseñanza, ella ya me estaba despidiendo de ella y me dice, quiero que ore por mí para que no me falte la fe. Entonces yo le dije, ok, explícame un poquito mejor qué está pasando, ¿no? Y me dice, estoy muy enojada con Dios. Y su rostro cambió. Durante la plática, la clase estaba bien tranquila, pero en el momento que se fue a lo personal, lo real, salió su sentir. Dijo, tengo un gran coraje contra Dios. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué contra Él? Entonces me dijo, esta semana, no, tengo una hijita, dijo, y un familiar le hizo algo, me dijo así, un familiar le hizo algo, y dice, yo estoy pidiendo que la saquen de ese lugar. Llamé a la policía fue a investigar, pero no la han sacado, dice, y este familiar la amenazó que si ella decía algo, la iba a lastimar. Entonces yo estoy oyendo lo que ella me está diciendo y estoy pensando, ay Señor, qué dura situación. Pobre mujer, ¿no? Ella está aquí, su niña está allá, qué impotencia, qué frustración, ¿qué le digo? Lo primero que le dije es, ¿por qué te enojas con Dios? ¿Verdad? Y me acordé de todo lo que estamos hablando y les dije, ¿sabes que Dios es soberano? Y nada se mueve en este mundo si Él no lo permite. Yo le dije, Dios no manda lo malo, pero Él permite ciertas cosas porque Él todo lo sabe. Digo, nosotros no sabemos ni lo que va a pasar en 5 minutos. Dios sabe lo que va a pasar hasta el fin del mundo, la eternidad. Él sabe todo. Y digo, y Él tiene poder para mover y usar situaciones para beneficio. Entonces, a lo que estaba hablando, se me vino esta idea. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que tu hija está bien en este hogar? ¿Tú crees que tu hija le espera algo bueno en este hogar? Y ella me dijo, no. Le dije, bueno, ¿cómo puede Dios sacar a tu hija de este hogar? Tiene que permitir que pase algo, que fue una falsa alarma, no fue un aviso, para movilizar pensamientos, movilizar corazones. Tú movilizaste policías, movilizaste al sistema del condado, movilizaste al sistema de adopción para que se logre rescatar a tu hija de un lugar desastroso, de un lugar de dolor. Le digo, ¿ves? Le dije, Dios tiene su tiempo perfecto. Le dije, nada le va a pasar a tu hija. Él está usando este mal que tramó el enemigo para libertar a tu hija de las garras de un hogar de abuso, un hogar de sufrimiento, un hogar de opresión. Bueno, dije, vamos a orar, oramos y me fui. Una semana después regreso y me fui con la paz del Señor. En el camino venía tan contenta porque dije, Señor, tú me diste palabras y tengo la completa paz porque te conozco. Uno conoce el carácter de Dios. Conozco que tú tienes un propósito perfecto en esa situación. Una semana después regresé y la fui a visitar y le digo, cuéntame qué pasó. Y ella se sonríe y me dice, hace 3 días llamé y sacaron a mi hija del lugar sin ninguna novedad. Dice, la llevaron a otra ciudad donde una señora que tiene 2 niñitas chiquitas la va a cuidar. Le han asignado un cuarto especial para ella. Dice, pero lo más lindo, dice, de la situación es que se la llevaron a ella con su hermanita. Dice, no la separaron. Dice, chiquitas, menores de 10 años las 2. Y yo le dije, ¿qué te dije? Y me dijo, sí. Dijo, sí. Dios reveló su gloria. Dios reveló su gloria, su carácter perfecto de control sobre las situaciones, ¿verdad? Él no nos da más de lo que podemos resistir. Reveló su voluntad, que era rescatar a esta niña, ¿verdad? De ese lugar, y reveló su gloria, ¿verdad? Es maravilloso ver las pruebas desde el punto de vista de los propósitos de Dios.
Quería leerles esto. No se trata de adivinar. Esta muchacha, a través de esta circunstancia, pudo conocer a Dios de una manera real. Y aunque no lo haya reconocido, los propósitos y voluntad perfecta de Dios se van cumpliendo en la vida de sus hijas, de las hijas. No se trata de adivinar o de arriesgarse a hacer una predicción. Simplemente se aprende a conocer a Dios. Se llega a haber una relación personal de confianza en su carácter y en su palabra. Se aprende a ver las cosas desde el punto de vista divino y no carnal. No se trata de rechazar y reprender al diablo. Se trata de acatar el propósito divino sin reniegos, sin pataleos, sin amenazas, sino con paz, con fe y esperanza. La gloria de Dios nos trajo gozo. Mucha gente cree que las guerras espirituales se dan cuando todo me afecta personalmente, ¿verdad? Las guerras espirituales se dan para que el propósito de Dios se cumpla y su gloria se manifieste. El libro de Juan capítulo 2 versículo 11 nos dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando el Señor se revela a través de un problema y entendemos su carácter, crece nuestra confianza en él. Aquí los discípulos vieron la gloria del Señor, una manifestación milagrosa, y sus discípulos creyeron en él, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos aprender que es la voluntad, el propósito de Dios en las batallas? Ya hemos visto dos: revelarnos su voluntad y revelarnos su gloria. Dios también tiene el propósito de expandir su reino en el problema que estamos pasando, ¿verdad? El Señor es un rey, es rey, ¿verdad? Y Él quiere expandir su territorio y establecer su reino. ¿Cómo y cuándo sucede esto? ¿Qué quiere decir eso de que se expanda el reino de Dios? ¿Cómo se ve eso en vida real? El reino del Señor se expande cuando alguien se convierte, cuando nace de nuevo, al creer en el Evangelio, o sea, las buenas noticias de la salvación solo en Jesús, cuando experimenta ese cambio de mente o se arrepiente de sus ideas de alcanzar el cielo por sus propios esfuerzos. Se arrepiente de sus malos caminos y ve a Jesús como su Rey y Señor, ¿verdad? Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro. Primero todo empieza con una relación entre padres e hijos, ¿verdad? Padre nuestro. Todo por el sacrificio de Jesús. No comenzó la oración con peticiones, situaciones o enfoque en nosotros. Cuando el Señor, los discípulos no le dijeron: enséñanos a predicar o enséñanos a hacer milagros. No, dijo: enséñanos a orar. Fue lo primero que le pidieron que el Señor les enseñara. Y el Señor, el modelo de oración no dice: bueno, empieza a pedir por tus situaciones, pide. No, primero enfócate en Dios. De Él viene todo. Padre nuestro, reconoce que tienes una relación con Él a través mío, ¿verdad? Santifica su nombre, quiere decir, separa su nombre, dale lo que Él se merece, ¿verdad? Separa un momento para Él, honralo. Nombre de Dios, ¿verdad? Es lindo, hablábamos hace poco, ¿verdad? Todos los títulos y nombres del Señor revelan su carácter, ¿verdad? Jehová Jireh, el proveedor; Jehová Rafa, ¿verdad? Es el sanador; Jehová Nisi, Jehová es nuestro estandarte; Jehová Shalom, Jehová es nuestra paz, ¿verdad? Santificar el nombre del Señor es enfocarnos en sus cualidades perfectas de santidad, ¿verdad? Jehová, el Adonai, el Señor, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Padre nuestro, dice primero el Señor nos enseña enfocarnos en Él. Santificado sea tu nombre, o sea, separándolo de todo, reconociéndolo en toda su grandeza y lo maravilloso de sus nombres. Después, pedir que venga su reino, es la oración, y se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios usará toda circunstancia, prueba o batalla espiritual para expandir su reino.
¿Cuántas veces las enfermedades, la muerte de un familiar causan que se dobleguen corazones, se humillen voluntades y se expanda el reino, ¿verdad? Que hayan conversiones. Por eso, antes de orar por sanidad o pedir que pare una situación, debemos de orar como Jesús nos enseñó: venga tu reino y hágase tu voluntad, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría si uno dice que se le quite esta situación? Como en la situación del Señor Jesús. No, le dijo Pedro, que no te acontezca esto, no, que no mueras, porque buscamos el bienestar físico de la gente, ¿verdad? Que no le pase eso. Y el Señor se le voltea y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tus ojos en las cosas celestiales, sino en las físicas, en las carnales. Y a veces así oramos nosotros: Señor, quítale este problema, Señor, sánale de este. No sabemos si Dios a través de ese propósito va a salvar su alma. A través de esa situación va a doblegar un espíritu de orgullo, de vanidad en alguien, ¿verdad? Va a enseñarle a alguien a ser más amoroso. Va a enseñarle a alguien a no calumniar, a no hablar mal del otro, ¿verdad? Por eso, redefinamos cómo nos acercamos a Dios. En lugar de pedir y pedir, hágase tu voluntad, que venga tu reino en el corazón de esta persona y se haga tu voluntad en nuestras vidas, ¿verdad? Esa es la voluntad, el propósito de Dios en las batallas. El reino del Señor también se expande cuando somos sal y luz para el mundo. En otras palabras, cuando impactamos a la sociedad dándoles el evangelio de verdad y los persuadimos a aceptar los valores morales de Dios. El libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que nosotros impactemos a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, ¿verdad? Familiar, amistades, trabajo, ¿verdad? No sé, el enemigo en algún momento logró que el cristiano piense que el cristianismo es nomás ir a la iglesia, ¿verdad? Para empezar, en los tiempos de Jesús, Él era la iglesia, la gente lo seguía a Él, ¿verdad? A ministrar, a trabajar, a servir, a alcanzar a los demás, ¿verdad? No solamente a sentarnos, a alimentarnos. Eso vino después con la corrupción de la iglesia mezclándose con el mundo, con el Estado, la iglesia y el paganismo, ¿verdad? El reino del Señor se expande cuando somos impacto para el mundo. El reino del Señor se expande cuando nos mostramos amor y hay unidad entre hermanos. El libro de Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Miren qué interesante que el Señor no dijo: si te vistes de esta manera van a saber, oh, ese es cristiano porque se viste así. Si tienes el pelo de cierta longitud, van a saber que eres mi discípulo. No dijo: si tienes mucho conocimiento de la manera que hablas, van a saber que eres mi discípulo. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. ¿Verdad? Leí hace poco, qué triste que las declaraciones de fe de las iglesias omiten esto, la importancia de este mandamiento, que todo cristiano debe de demostrar que es discípulo de Dios por el amor que se tienen unos a otros, ¿verdad? La pregunta viene: ¿cómo busca usted y su iglesia el avance del reino? Acordémonos, estamos hablando de los propósitos de Dios en las batallas espirituales. ¿Avanza el reino de Dios en sus pruebas? ¿Honra a Dios y hay conversiones, gente que cambie y venga a escuchar el evangelio por nuestras pruebas? ¿Verdad? O marque uno, dice: ¿cómo busca usted y su iglesia el avance del reino? ¿A través de conversión, influencia, haciendo luz y sal de este mundo?
o amor y unidad? Si su iglesia no tiene pasión por el avance del reino, ¿cuál cree usted que es la razón de esta actitud? ¿Acaso no nos estamos doblegando a la voluntad del propósito de Dios en nuestras vidas? ¿O no dejamos que su gloria se manifieste? ¿Verdad? Porque no nos rendimos a su voluntad, a su gloria. Es algo que nos hace pensar. La última, hermanos, es el último propósito de Dios en las batallas es conformarnos a la imagen de Jesús. Esto, hay muchos otros propósitos, nomás hemos mencionado 4 para ayudarnos a identificar la voluntad de Dios en nuestras pruebas. Ahora, en el libro de Efesios 4:12 al 16 encontramos una porción que nos anima a conformarnos a la imagen del Señor. Conformarnos quiere decir alinearnos, ¿verdad? Ser como Él. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando de las diferentes ministerios y posiciones de liderazgo que Dios da, ¿verdad? Pastores, maestros, líderes, para que edifiquen, que a fin de que los santos sean preparados para la obra del ministerio. Dios quiere que cada uno de ustedes, nos ha asignado ministerios, trabajos que hacer. Y Dios quiere que crezcamos en esos trabajos, ¿verdad? Es nuestro trabajo, redundando, encontrar qué obra nos ha puesto el Señor a hacer. Porque Él quiere que nos equipemos para servirlo en ese aspecto, en esa área. Equiparnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cualquier trabajo que el Señor nos dé va a ser para bendecir al cuerpo del Señor, a la iglesia, ¿verdad? No son trabajos para destacarnos, ni trabajos para subir de categoría, eminencia, son trabajos para bendecir a otros, para edificar a los demás, ¿verdad? Esa es la voluntad del Señor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es como uno va siendo a la semejanza del Señor. Cuando uno lo va conociendo más, va creciendo en el conocimiento de Jesús. Ahora, ¿qué más dice? A un varón o a una mujer perfecta, o sea, maduro es la traducción, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Dios quiere que nos equipemos para que lleguemos a ser como Jesús, que nos edifiquemos para que lleguemos a ser como Jesús, que crezcamos en el conocimiento del Señor para que seamos como Él. Él quiere que nos edifiquemos, que vayamos en crecimiento, ¿verdad? Y va a usar las circunstancias para que se cumpla este propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Él quiere que lleguemos a ese crecimiento para que no nos lleven de un lado a otro con engaño, siguiendo diferentes doctrinas, vientos de doctrinas y estratagemas, o sea, invenciones de hombres, ¿verdad? Sino que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿verdad? Ahora, porque se nos va el tiempo, no vamos a elaborar mucho acerca de este punto. Si Dios lo permite, la próxima semana lo haremos. Pero Dios va a usar las circunstancias para conformarnos. La idea es para alinearnos a semejanza del Señor, ¿verdad? Conformarnos no quiere decir de estar complacidos, ¿verdad? Decir, oh, ya me quedo conforme con eso. No, es más bien de asemejarnos al Señor. Esa es la idea. ¿Y cómo trabaja la situación? Haciéndonos más pacientes, edificándonos en amor a Dios y al prójimo,
cómo nos edifica una batalla espiritual a la imagen del Señor, haciéndonos más humildes, haciéndonos más sumisos a la voluntad del Señor. Tantas cosas que se puede sacar de este punto de llegar a ser a la imagen de Cristo. Así que cuando usted pase por una prueba, una batalla espiritual, piense de estas 4, todas las cosas todos los propósitos que se pueden ver en esa situación. Revelar la voluntad de Dios, revelar la gloria de Dios, expandir el reino del Señor y conformarnos a la imagen de Cristo, ¿verdad? Esto nos hace de que veamos las batallas espirituales con otros ojos, ¿verdad? Hasta dan ganas de decir, como dicen en inglés, bring it on, ¿verdad? Mándamelas, ¿verdad? Mándamelas, porque voy a aprender tu voluntad, voy a ver tu gloria, voy a expandir el evangelio, el reino, que venga tu reino, ¿verdad? Y voy a llegar a ser como tú, ¿verdad? Hermoso. Amado Padre Celestial, llena nuestra mente, nuestro corazón con esta esperanza, Señor. Que en las pruebas, en las batallas espirituales, hay grandes propósitos, Señor, de victoria, grandes propósitos de alabanza para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres perfecto en todos tus caminos. Eres Rey de reyes y Señor de señores, y todo se somete bajo tus pies, Señor. Padre, no hay nada que nos venza ni nos separe de tu amor. Somos más que vencedores, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque aún lo doloroso, aún las pruebas, las luchas, las batallas, Señor, traen propósitos fantásticos para nuestras vidas, Señor. Te bendecimos porque eres maravilloso, Señor. Una cosa lleva a otra y esa otra a otra, Señor, y tú logras tus propósitos, Señor. Perfecto en todos tus caminos, Señor. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, porque tuyo es el imperio, el poder, por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.